Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi saludo especial al señor general Puentes, rector de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, al señor general Campos, como director del Centro de Estudios Geoestratégicos de la universidad, a todo el cuerpo docente, administrativo y los estudiantes de la universidad y a todos quienes están conectados en este conversatorio. Un saludo especial al doctor Rafael Nieto, al doctor Archila, que se acaba de retirar, y al doctor Sergio Jaramillo y a Juanita, que hicieron parte del equipo del gobierno en las conversaciones de La Habana. Las intervenciones de los ponentes que me han antecedido se han concentrado básicamente en el tema de la implementación de los acuerdos y en lo que está sucediendo y lo que está haciendo el gobierno en el día de hoy, como nos lo informa el doctor Archila. Yo quiero hacer énfasis en algunos aspectos que me parecen importantes. Primero, resaltar que Colombia es uno de los países del mundo con más procesos de fin del conflicto realizados en su historia. Mal contados, yo tengo 12 procesos de negociaciones del gobierno con grupos guerrilleros. El proceso con el EPL, 2 con el M-19, uno con el ELN, otro con un grupo indigenista Quintín Lame, otro con un grupo PRT, el proceso con las autodefensas, 5 procesos de fin de conflicto con las FARC, total de que tenemos una experiencia muy grande entre los países del mundo en procesos de negociaciones o de fin del conflicto. Pero hay una diferencia muy grande que yo quiero resaltar, y es que en los procesos anteriores al proceso de La Habana se realizaron básicamente en la desmovilización del grupo guerrillero, en la entrega de las armas de ese grupo y en el paso de la organización armada a una organización política, como pasó con el M-19, con el EPL y con otros grupos que se acogieron al fin del conflicto. Pero la diferencia con el proceso de La Habana está que en La Habana se incluyeron las instituciones del Estado en las negociaciones. Eso no había pasado en ninguna negociación anterior. Y en el proceso de La Habana, que se incluyeron las instituciones del Estado, pues terminamos nosotros dándole cabida a las FARC en todas las decisiones que como producto de los acuerdos se tomarían posteriormente. Eso tampoco sucedió en ninguno de los procesos anteriores. Hoy en día las FARC hace parte de casi todos los equipos donde se tienen que tomar decisiones a nivel gobierno. Si se va a hacer una reforma al sistema electoral colombiano, ahí están las FARC. Si se va a hacer una reforma al sistema jurídico colombiano, ahí están las FARC. Si se va a hacer una reforma al sistema político colombiano, ahí están las FARC. Ese error mortal se cometió en los procesos de La Habana con las FARC en este proceso, que no se había hecho en ninguno de los procesos anteriores. Yo entré al equipo negociador de La Habana por una invitación que me hizo el presidente Santos, con una exigencia de parte mía, que mi participación estuviera supeditada a la aceptación y el respaldo del mando militar y a la aceptación y el respaldo de la reserva activa de las fuerzas militares. Y en esas condiciones entré a ser parte del equipo negociador del gobierno. Las ponencias anteriores se han centrado mucho en el tema de la implementación de los acuerdos y también en el tema de la participación del gobierno en esa implementación. Yo me voy a centrar exclusivamente en las vivencias, en lo que yo viví haciendo parte del equipo de gobierno en La Habana. Esa va a ser
mi presentación en esta intervención y en esta invitación. El proceso de La Habana es el causante de lo que en este momento estamos viviendo en el país. Es el causante que nos agobia y nos divide en este momento a los colombianos. Por eso me voy a centrar en los acuerdos. Realmente, en los acuerdos de La Habana no fue un acuerdo, fueron tres acuerdos. Tres acuerdos que vale la pena que la universidad, como parte de su investigación de carácter académico, profundice en ellos, los compare y llegue a unas conclusiones sobre cada uno de estos tres acuerdos. El primero de ellos fue un acuerdo secreto, que se llamó así, Acuerdo General de una fase secreta entre el gobierno del presidente Santos y un equipo del gobierno en La Habana con un grupo de las FARC. Cuando en el país se conoció que se estaba haciendo algo, el presidente le informó y ese acuerdo se firmó y fue el primer acuerdo de La Habana. Ese primer acuerdo de La Habana, el presidente lo tomó y se lo entregó al equipo negociador como la guía, como el norte que se debía seguir. No nos podíamos salir de ese acuerdo secreto de La Habana que contempla los 5 puntos que hicieron parte del segundo acuerdo. El segundo acuerdo lo firmó el presidente en Cartagena. Después del segundo acuerdo vino el plebiscito que se perdió. Y entonces, en un lapso de más o menos mes y medio entre el segundo y el tercer acuerdo, se estructuró ese tercer acuerdo, se hicieron unas reformas que favorecieron aún más a las FARC. Y en este punto yo quiero pedirle a la universidad que haga un estudio comparado entre el segundo acuerdo, el que firmó el presidente en Cartagena, y el tercer acuerdo que firmó el presidente en el Teatro Colón. En ese lapso y medio se fue un equipo del gobierno para La Habana, cambiaron, hicieron cambios en el acuerdo firmado inicialmente y se les favoreció aún más a las FARC. Ese es mi punto de vista y por eso me quiero concentrar únicamente en el tema de los acuerdos firmados en La Habana. Escuchando al doctor Sergio Jaramillo y a Juanita, pues veo que tenemos unas diferencias en la percepción y en el enfoque de lo que fue el acuerdo. Yo resumiré en algunos puntos que considero son relevantes para hablar sobre el tema de los acuerdos de La Habana. Y estoy convencido desde que participé en esos acuerdos que lo que nosotros hicimos en La Habana fue ponerle fin al conflicto armado con las FARC. No fue ningún proceso de paz. Esa es una convicción que me permite a mí, por haber estado todo el tiempo sentado allá en La Habana, tener la convicción de que lo que nosotros hicimos en La Habana fue llegar a un acuerdo con las FARC para ponerle fin al conflicto con las FARC. Pero mientras eso estaba sucediendo, en Colombia seguían actuando 3, 4 y 5 grupos más en el conflicto. Total de que el tema de la paz, pienso yo, que como argumento se utilizó más desde la óptica política y de pronto desde el interés personal de hablar de un acuerdo de paz cuando en realidad paz no se logró con los acuerdos de La Habana. Hay otro tema que quiero presentárselo a ustedes. El equipo negociador del gobierno, a la hora de la verdad, no fue el equipo negociador. Yo considero que la presencia, la organización del equipo se hizo más para mostrar que había un grupo de personas que a nombre del gobierno estaban sentados en La Habana con las FARC haciendo un proceso de negociaciones. Pero la realidad es que el presidente utilizó a sus negociadores especiales y privilegiados, como el doctor Iván Cepeda, como el doctor Álvaro Leiva, que iban y regresaban de Bogotá a La Habana llevando mensajes
y llevando propuestas a las FARC, no al equipo del gobierno, porque ellos iban a La Habana permanentemente, era a reunirse con el equipo de las FARC y a llevar un intercambio de información directo entre el presidente y el equipo de las FARC. Yo considero también que el gobierno no definió una estrategia militar adecuada a la estrategia de negociaciones. Ahí hubo una divorciación, un divorcio tremendo entre la estrategia militar y la estrategia de negociaciones. Sin embargo, lógicamente, el presidente le exigió a las fuerzas militares un respaldo al proceso, y el respaldo de los militares al proceso se materializó en la disminución del ímpetu de operaciones en el campo de combate. Ese fue el compromiso de las fuerzas con el gobierno en respaldo al proceso que se realizaba en La Habana. Realmente no se explotó el éxito. Yo estoy convencido que las fuerzas militares y la Policía Nacional en el campo de combate, en el enfrentamiento con las FARC, lograron la victoria militar. El gobierno nunca reconoció eso. El presidente varias veces trató el tema militar en el campo de combate y nunca reconoció que hubo una victoria militar. Y lógicamente eso para las FARC les llegaba como ellos querían, les endulzaba el oído y se sentían agradecidos y satisfechos de que se reconociera que no hubo ninguna victoria militar en el campo de combate. Y lógicamente lo que pasó en La Habana le permitió a las FARC lograr lo que jamás en 50 años de conflicto habían logrado. Nunca las FARC habían logrado, ni siquiera se habían aproximado a lo que lograron en La Habana en la mesa de negociaciones. Muchos temas importantes que se creían y se suponían que jamás se iban a llevar a la mesa de negociaciones con las FARC terminaron siendo incluidos en los acuerdos de La Habana. Y eso hizo que el gobierno y el equipo de gobierno pues terminara prisionero de los acuerdos para que las FARC se mantuvieran y no se levantaran de la mesa. Había que darles, había que reconocerles, había que hacerlos sentir cómodos para que ellos no se levantaran, para que ellos se mantuvieran y para que el proceso avanzara. Hay una situación que sucedió en La Habana y que generó realmente mucha inconformidad y que realmente no debía de haber sucedido, pero sucedió. El acuerdo famoso firmado en la fase secreta contiene una circunstancia de bilateralidad o de igualdad entre el gobierno y las FARC. Ese acuerdo no hace diferencia entre la legalidad o la ilegalidad. Ese acuerdo presenta a los dos, el gobierno y a las FARC, como dos organizaciones en igualdad de condiciones que se sentaban en la mesa en una posición de bilateralidad. Y las FARC se dieron cuenta, y las FARC conocían, y las FARC hacían respetar eso permanentemente en la mesa. Muchas veces, con mucha frecuencia, las FARC decían: aquí en la mesa no hay vencedores ni vencidos. Aquí en la mesa hay dos partes en condiciones de igualdad. Y eso se debe a la estructura, a la redacción y a cómo quedaron los acuerdos de la fase secreta, que fueron los acuerdos que sirvieron de guía y de norte en el proceso más tarde de La Habana. El gobierno, el tema de la bilateralidad. Hay un asunto que ha sido de debate en la agenda política después de la firma de los acuerdos. Es el tema del incumplimiento de los acuerdos. El tema del incumplimiento de los acuerdos lo ha tomado
el debate político, especialmente por el lado de la izquierda política, como una bandera para responsabilizar al gobierno de hoy en día por el incumplimiento de los acuerdos. Pero realmente quienes han incumplido los acuerdos han sido las FARC. Las FARC son los que han incumplido los acuerdos y voy a referirme a 3, 4 circunstancias. Recién pasado la firma de los acuerdos, las FARC se comprometieron a entregar un listado de sus miembros al gobierno. Y cuando las FARC entregaron ese listado, incluyeron unos mafiosos narcotraficantes en un negocio que hicieron pagándole a las FARC para que los incluyeran en el listado. Eso es incumplimiento de los acuerdos. Ahí trataron de engañar al gobierno. Afortunadamente, en la revisión que el gobierno hizo, encontró esos nombres y fueron excluidos. Pero la FARC trató de engañar al gobierno. En el tema de los bienes, tampoco han cumplido. No han aparecido los bienes de las FARC para reparar a las víctimas del conflicto. El domingo pasado salió un artículo en el periódico donde hablaba de lo que las FARC estaban haciendo para trasladar 500 millones de dólares de Colombia al exterior. Ese es otro incumplimiento. Esa es otra forma de engañar a los colombianos por parte de las FARC. En el tema de la responsabilidad es otro incumplimiento. Las FARC están pidiendo hoy en día perdón, pero a nombre de las FARC. Ninguno de los miembros que hoy en día hacen parte de los directivos del partido político, ninguno acepta haber participado en nada, ni en el tema de los menores, ni en el tema de las mujeres, ni en el tema del narcotráfico. No, ellos no participaron en nada. Y entonces están dando recorridos por todo el país pidiendo perdón, pero pidiendo perdón a nombre de las FARC, donde todos ellos se excluyen de cualquier responsabilidad. Ahí nos están engañando a los colombianos y ahí están incumpliendo el proceso. Y en el tema del narcotráfico también. Es que lo sucedido con Santrich, con Márquez y con todos esos que terminaron envueltos en el problema de narcotráfico, esa circunstancia pasó después de la firma de los acuerdos. O sea que la FARC incumplieron los acuerdos. Y hay una carta que en estos días entregó Romaña, que fue de público conocimiento, donde hay una cantidad de comprometimientos que son incumplimientos en los acuerdos por parte de las FARC. Y el mayor incumplimiento está en las disidencias. Es que hoy en día se está hablando de más de 2.000 exmiembros de las FARC como parte de las disidencias de las FARC. Ese es otro tema profundo de incumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC. En el tema de la justicia, yo quiero hacer énfasis en una percepción personal. Yo estoy convencido que el sistema de justicia transicional es el sistema, tal vez el único sistema que hoy en día, en el mundo actual, permite llegar al fin del conflicto o al fin de un conflicto en cualquier parte del mundo. El sistema de justicia transicional, un sistema aceptado por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas, permite que un conflicto en cualquier parte del mundo pueda llegar al fin desde el punto de vista jurídico. Pero resulta que en La Habana el problema no es el sistema de justicia transicional. El problema de La Habana fue cómo se implementó, cómo se conformó el sistema. Ahí está lo grave, ahí está lo complicado y ahí está lo lesivo, la forma y el fondo en que se estructuró el sistema de justicia transicional. Fue un sistema un poquito enredado. Se nombraron unas personas para que esas personas seleccionaran los magistrados. Y lo cierto es que cuando uno ve las 5 personas que seleccionaron y los magistrados, encuentra una constante de una gran presencia de carácter ideológico en los seleccionadores
y en los magistrados de hoy en día que hacen parte de la JEP y de la Comisión de la Verdad. Eso no es garantía para las fuerzas militares. Ahí, en esa forma como quedó estructurado, no hay garantía para las fuerzas militares. Al contrario, las FARC se sienten tranquilas, satisfechas y ninguna preocupación en el tema de la justicia para las FARC. El plebiscito se perdió y la fórmula aplicada como alternativa fue todo lo contrario a lo que se le había dicho al país. El presidente antes del plebiscito le dijo a los colombianos, si el plebiscito se pierde, a mí me toca llevar los guerrilleros de las FARC de La Habana al monte porque el conflicto sigue. Lo mismo le dijo al país el doctor Humberto de la Calle, pero así se engañó a los colombianos porque hubo una forma alternativa de aprobar los acuerdos como no se le había dicho al país anteriormente, porque lo que el presidente dijo era que si el plebiscito se perdía, no había acuerdos. Y algo más, entre el acuerdo que firmó el presidente en Cartagena y el acuerdo que se firmó en el Teatro Colón, en ese intervalo, en ese mes y medio, se introdujeron, como les dije anteriormente, unos cambios que realmente fueron mucho más convenientes para las FARC. Yo he querido referirme únicamente a las vivencias del proceso. El equipo de gobierno como equipo estructurado fue un desastre. Personalmente, yo no puedo eludir la responsabilidad de haber sido parte del equipo. En muchos de los desacuerdos y en muchas de las contradicciones lo manifesté verbalmente y dejé constancia por escrito de las inconveniencias que se habían incluido en el proceso de La Habana. Después de 4 años, el proceso mantiene a los colombianos divididos por la forma y el fondo del proceso, por la forma y el fondo como se lideró el proceso. Y en este momento, pues los colombianos estamos divididos entre amigos y enemigos de la paz. Esta polarización, estoy convencido, que se convirtió en una bandera especialmente por parte de las organizaciones políticas de izquierda, se mantendrá como bandera del proceso electoral próximo y será el tema de campaña.